Bueno, primero que nada, corresponde que agradezca a la organización, a toda la organización. Voy simplemente a decir esto para no mencionar nombres y tratar de aprovechar lo más que pueda el tiempo. También agradezco que como juez tengo la marca de la defensa. Y esto es una marca que para mí ha sido imborrable. Creo que es el mejor doctorado que pude haber hecho en la vida. Está la doctora Boeri, a quien alguna vez, en algún momento, cuando quería entrar a la justicia y no sabía cómo hacer, le fui a pedir trabajo. Está el doctor Mario Coriolano, que era en ese momento a quien respondíamos y que tuvo la deferencia de darle un lugar a una secretaria. No era titular de la Defensoría, que por otras razones había quedado a cargo, y no distinguir en esto de la igualdad de saberes, que hablando después de la ley, entre cargos, y haberme también otorgado la posibilidad de hacer algo más de lo que rutinariamente se podía hacer en una defensoría, y fue una etapa plena de creatividad y de muchísima felicidad, y hoy que están acá se los agradezco a unos y a otros, a todos los compañeros de la defensa, porque realmente hoy como juez creo que es lo que me salva de muchas situaciones muy difíciles cuando uno tiene que decidir sobre la nada. Para marcar un marco teórico, porque creo que sin el marco teórico uno no puede ni siquiera empezar a hablar, son 3 minutos 30 este video, que lo hicimos desde el tribunal para la primera vez que la Suprema Corte de Justicia abría su puerta a un tema de derechos humanos, salud mental, en una cuestión de integración. Yo trabajo desde hace muchos años desde el derecho con la gente de salud. De hecho, el otro codirector de la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos es una persona, es un sociólogo que hace 25 años que participa en salud. Y pudimos reunir a los ministros en aquella oportunidad. Y desde este lugar es que yo puedo hablar de la función y de la ley, de cualquier ley, pero sobre todo de esta ley. Si lo querés poner, por favor. Hay que quemar el cielo si es preciso, ¿no? Y creo que esta es la propuesta de la ley. Si nosotros nos detenemos exclusivamente en cuestiones demasiado exegéticas de la ley, que esperemos que la reglamentación soluciona, perderíamos, a mi juicio, de vista lo que este proceso ha significado, como ha significado la ley 26061 en materia de niñez. Independientemente de lo programático, independientemente de la falta de recursos, de ausencia en el recurso, a veces de falta de capacitación de quienes tienen que operar dentro de esos mismos programas, las convicciones normativas en las que nosotros nos hemos educado y hemos aprendido y ejercemos una función, creo que lo que hay que poder ver es el proceso social, económico, político que nos ha llevado a la justicia a colocarnos dentro de esta ley y por fuera de ella. Creo que la ley lo que trae son principios que, primero que nada, es la consideración de persona. Nosotros tenemos un país que no ha dejado ratificar convenciones, tratados y pactos de derechos humanos. Todos y cuantos se es posible, Argentina los ha ratificado casi sin denunciar su articulado. En materia del Pacto de Derechos Civiles, Políticos, Económicos y Culturales, el artículo 12, que se refiere a la salud, que por otro lado tiene la observación número 14 del Comité de Seguimiento en el cumplimiento de las políticas programáticas de salud, establece por la definición de OMS no solamente el concepto de que la salud es un estado biopsicofísico y social, sino que la salud está emparentado estrictamente con libertades.
Esas libertades tienen que ver con el alimento, tienen que ver con el agua potable. Y estas son las políticas de OPS y OMS con las que hemos venido trabajando en la docencia hace bastante tiempo, capacitando a los grupos de salud. Pero si nosotros nos quedamos, esto en mi humilde entender, con el concepto del artículo 30 del Código Civil, en que la persona es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, y no vemos el concepto de persona en un concepto más holístico, en un concepto integrador, que llevado a la filosofía del derecho podríamos decir que lo ubica en el trialismo, esta ley está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque si no se hace conciencia, si no podemos transformar desde nuestra baldosa, desde nuestro humilde cargo en lo que cada uno de nosotros está impuesto, llamado a ser lo que somos y no otra cosa, no vamos a poder continuar con la ley, porque es cierto que los programas están ausentes. Si a esta ley no se le acompañan los servicios, va a ser muy difícil hacerlo realidad, porque no está pensada desde el monovalente, no está pensada para el encierro, está pensada para el respeto a la diversidad cultural, tal cual como este país ha ratificado en las convenciones internacionales y en la que tiene rango supralegal, como es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Hay una presunción de capacidad que tiene que ver con la capacidad funcional, con la capacidad de obrar y con la capacidad de ser hombre y mujer. Y cuando uno apuesta a esto, desde el contacto, desde la responsabilidad que tiene con el otro, tomando estrictamente el concepto que trae la posmodernidad en la rotura de las estructuras, en la complejidad en la que todos nos movemos, el otro nos responsabiliza y el otro puede. Es cierto que después de un brote psicótico no va a haber nunca más, a lo mejor, una persona con la consideración de normalidad o que podía haber traído hasta ese momento. Normalidad que, por otra parte, ¿quiénes la establecen? ¿Quiénes somos los normales para determinar que el otro está fuera del sistema, que es peligroso? Porque si yo no sé mal, en materia de estadística, en el delito penal, no son precisamente los psicóticos los que cometen los mayores crímenes. Sí son los más mediáticos. En la tarea diaria, como juez, en cualquier proceso civil, lo que antes era civil, hoy de familia, lo primero que se pide es una pericia psiquiátrica, porque se vincula lo psiquiátrico a la peligrosidad. Peligrosidad, que es un término estrictamente jurídico y que no es un término de salud. Cercano a la salud estaría el discernimiento. Y la capacidad abarca entonces toda la posibilidad que una persona tiene en su obrar independientemente del diagnóstico médico. Esto me parece que es fundamental para poder decir, bueno, con esta ley, independientemente si los plazos que trae la ley son procesales, si son civiles, ¿cuándo empieza a correr? ¿Cuándo empieza a correr los 3 años de caducidad para la revisión de una sentencia por parte del juez? Independientemente de estas cuestiones que la propia dinámica de la ley nos va a traer, lo que nos trae es el desafío de pensar si somos capaces realmente de ser garantes. Porque esta es la función de la justicia. Hasta ahora, en lo que me incluyo, hemos sido parches de un poder administrador en el sentido de buscar lugares, buscar medicamentos, buscar casas cuando no existía, buscar nosotros cuando nosotros somos personas de derecho, que lo que tenemos que aplicar y ser operadores es derecho. Y en esa visión de tratar de buscar un lugar para internar y de forzar la internación, hemos internado con una simple acta de denuncia,
con una simple acta que por ahí demostraba que esa persona lo que había tenido era un conflicto terrible la noche anterior con su esposo o esposa, y que entonces el mecanismo más fácil, más rápido y a veces aconsejado era decir, mira, anda al tribunal de familia, hace una denuncia y así vas a obtener una internación. Este es el desafío para los jueces. Como tengo tan poquito tiempo y tanto para poder decir, todos debemos conocer el caso Jiménez López contra Brasil, ¿no es cierto? En esta cuestión de que por qué los jueces, o en mi caso particular, que agradezco muchísimo al doctor Moreno en que haya citado los fallos, pero no es otra cosa que intentar aplicar lo que es norma. O las convenciones no son operativas, o no existió en Mejía con Sofovich, o qué valor tiene la Constitución que es infra del derecho interno, que después habrá que legislar, que después habrá que buscar los apoyos, pero si una norma es más benigna a la persona humana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 85, ha dicho que se debe estar a la cláusula más favorable a la persona humana. Y entonces, que un juez no tenga, a ver, la excelencia procesal frente a una sentencia puede ser cuestionado y por suerte tenemos un Ministerio Público activo, presente. Las asesoras de mi departamento judicial son extraordinarias en no dejar pasar y en poner en jaque la figura del juez. Y me parece que eso es la integración, que así como la ley habla de equipos multidisciplinarios, cuando todavía el psiquiatra no se quiere sentar en el despacho con el psicólogo. Donde cuando los reunimos decimos, bueno, viejo, acá hay que trabajar en equipo, y el equipo es interdisciplina y hay que consensuar saberes, porque lo que establece la ley es igualdad de saberes, porque una persona tiene derecho a tener el mejor diagnóstico clínico, pero tiene derecho también a saber con ese diagnóstico clínico qué es lo que hace. Si con ese diagnóstico clínico puede tener un trabajo que le es negado y en sustitución de ese trabajo se le da una pensión lastimosa por la que tiene que acreditar que es insano, cuando no lo es. Y por eso la sentencia que rechaza el pedido de insania para ser un regulador social más de beneficiarios. Y eso también es labor del Ministerio Público, es labor de la defensa, que no asume un carácter de curador, sino de defensor. Acá estamos hablando de defensa técnica. Hoy se decía, ¿en qué momento? Y cuando detienen a una persona, ¿le dicen en qué momento lo van a detener? Lo que se sabe es que tiene derecho de defensa. Y esto es lo que trae la ley. Habrá un teléfono, habrá que instaurar la práctica de decir una persona tiene derecho a tener un defensor. Y no me digan de la crisis, porque quienes hemos pateado, permítanme el término vulgar y callejero, pero no dejo de estar en la calle, las clínicas privadas y los hospitales, sabemos muy bien que aún en una crisis la persona mantiene el recuerdo exacto de cómo fue el procedimiento, de cómo fue ese allanamiento donde le reventaron una puerta, de cómo pidió por un abogado y no le fue dado, de cómo dijo después, yo quiero tener contacto con mi familia y terapéuticamente se justifica que no pueda tener contacto con su familia. Estos son todos derechos que trae esta ley de salud mental perfectible, con contradicciones, con ausencias, pero que trae a todos, nos coloca en este paradigma. Personas que cuando uno cita a un director de una clínica privada, por fotos que se acompañan en un procedimiento, por sujeción física, la sujeción puede ser física o puede ser por la medicalización. Y cuando uno tiene mucho entrenamiento en esto, a pesar de ser un simple abogado, sabe muy bien que a alguien se lo puede poner en llamas por falta de medicación o se lo puede endurecer hasta no hablar por exceso de medicación. Y eso también es una violación a un derecho humano de un sujeto que no pudo decir que esa medicación le hacía mal, que no tuvo el derecho de conocer qué remedio, qué tratamiento se iba a hacer con su persona. Alguien me dijo, ¿vos sabés lo que es? Que te saquen a las 7:30 de la mañana, te pongan una ducha fría, te pongan un batón blanco y vos veas a 9 tipos alrededor tuyo
estudiándote sobre tu persona y vos no diste autorización, vos no dijiste nada. ¿Y dónde estabas vos que sos la jueza? ¿Y dónde estaba mi defensor? ¿Dónde estaban mis derechos? Y este es un caso, como tantos que ustedes tendrán, concreto y real. Pero para no hablar improvisadamente, porque esto es una cuestión de derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy se habló acá algo entre lo público y lo privado. La garantía del Estado en toda su extensión es tanto para lo público como para lo privado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el voto del doctor Trindade Cansado, lo ha dicho expresamente. Yo simplemente voy a leer, perdón, 2 párrafos de esta cuestión entre lo público y lo privado, porque estamos defendiendo ¿qué? Un sistema de incapacitación que trae vinculado al encierro. Y no digo que haya que cerrar los monovalentes y nada más. Lo que hay que hacer es reconvertir, lo que hay que hacer es transformar, y transformar el monovalente en un servicio agudo a lo mejor para la crisis, y después tener el derecho, como cualquier otra persona, de ser tratado por su dolencia como cualquiera de nosotros. Porque no quiero dejar de decir algo. Muchos de nosotros, acá decidiendo la vida de los demás, u operando por la vida de los demás, a veces está con alguna prescripción médica, ¿o no? O el ribotril es algo tan común casi que pasó a ser una aspirina. ¿Quién establece entonces que ese otro que tiene necesidad de un neuroléptico es menos persona que nosotros, que estamos decidiendo y trabajando sobre las personas y muchas veces requerimos de una medicación en particular? Algún médico alguna vez me dijo, claro, porque me decían que los tatuaban ellos para poder identificarlos mejor. Y entonces decía, claro, Auschwitz. Y me dice, claro, con derechos pero muertos. Porque la justificación de la identificación era porque así lo podían llevar, esto fue en la provincia de Mendoza, lo podían llevar rápidamente a terapia o a la parte clínica. Entonces digo, dígame, ¿usted cómo se identifica en la vida? Yo con esto. Y saca el DNI. Dije, bueno, las personas con sufrimiento mental tienen exactamente ese mismo derecho. ¿Saben dónde está? En nuestro departamento judicial la documentación de la gente no tenían, nosotros no la pedíamos y hemos internado personas que en su dolencia se internaban con distinto nombre y apellido, convalidado por la justicia. ¿Qué estamos defendiendo? Que haya que tener un circuito programado y programático donde cada uno tenga su identidad y entonces, en el caso de la internación involuntaria, se sepa el antecedente, se sepa la anamnesis, se tenga evolucionado una historia clínica sobre esa persona y no sobre otra. La discusión hoy, por la 26529, es ¿a quién le pertenece esa historia clínica? ¿Le pertenece al hospital? ¿Le pertenece al director de la clínica privada? ¿O le pertenece a nosotros como pacientes? Si pudiéramos hablar de consentimiento informado, hoy se dijo algo, lamentablemente no tengo tiempo, pero el consentimiento informado desde la época en que por primera vez me llegó algo de don Alfredo Kraut, se integra. Y la crisis es reduccionismo, porque es llevar la problemática de la salud mental a una situación extrema, a la última razón, a la última ratio que justifica la intervención de un juez en la involuntariedad, solo en ese caso. Pero los jueces no somos médicos, no tenemos por qué autorizar permisos terapéuticos. Y con el tema del alta me hago esta salvedad. Tampoco podemos, ¿cómo decirlo? Podemos sacarnos de encima para lo que estamos llamados. Entonces, mientras esta ley no sea una verdad, no esté reglamentada, no esté en los servicios, cuidado. Cuidado con asegurar derechos que sabemos que en la realidad no existen. Quizás por una cuestión funcional, es decir, la persona tiene derecho a elegir abogado. ¿La persona tiene derecho a elegir abogado cuándo? Cuando tiene cómo, cuando tiene con qué. Porque de acuerdo a lo que hemos visto recién, y lo que conozco de tantos años de trabajo y de acompañamiento con la gente, lo que atraviesa la salud mental
es justamente la pobreza, es justamente la violencia y muchas veces otros componentes. Y también he visto que de acuerdo al lugar que se viva, uno es simplemente un excéntrico y si vivimos del otro lado del arroyo, entonces somos locos. Entonces hay que tener mucho cuidado. De la misma manera que si alguien estudia metafísica, lo decía el otro día en un servicio de salud, la verdad, muchas amigas mías decía esto mismo. Lo hubiéramos internado con mucho menos, de Saint Germain para arriba. Pero en un grupo social normal y ajustado y establecido de acuerdo a las condiciones sociales que quién sabe qué grupo de poder estableció, está muy bien, estudian metafísica. Ahora, si viene una persona y dice que es el elegido, hay que encerrarlo en forma inmediata, porque es peligroso. Entonces, digo, ¿cuál es la distancia que tenemos los que operamos con las personas? Esto es el contenido de la ley. Por eso me pareció que mi responsabilidad como juez era decir, yo voy a resolver en función de este contenido que la ley trae. Las responsabilidades, no cambió el régimen de responsabilidad civil. Somos responsables siempre que le hagamos daño a otro. Y esto no tiene por qué ser modificado. Que no puedan convivir, cuando fue la defensa de la ley, porque la ley había que defenderla, alguien dijo, pero ¿cómo un psicólogo? Un psicólogo es lo mismo que poner a estos masajistas, un fisiatra con un traumatólogo, ¿no? Esta cosa de la soberbia del conocimiento. Y en esta soberbia de conocimiento estamos todos, también la gente de derecho. Nosotros tenemos un perfecto matrimonio entre lo que es el ámbito de la psiquiatría y la medicalización y el encierro y lo que es el derecho. Porque el derecho interno se ajustó a eso, a una medida de protección, que no es reconocer derechos y dejar abandonado, que no es reconocer derechos y que el otro queda aún más vulnerable. Por eso digo, en las altas vamos a ver, tendremos cuidado, ya sé. No dije, se voy a perder el avión, voy a perder todo, pero no importa, vale la pena. Quería decir esto que dijo la Corte Interamericana. Dice, la prestación de servicios públicos implica la protección de bienes públicos, la cual es una de las finalidades de los Estados. Si bien los Estados pueden delegar su prestación a través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo. La delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados de fiscalizar su ejecución para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Quiere decir, todo está muy bien. La ley es un reconocimiento pleno de derechos y un cambio de paradigma, pero mi condición es la de ser juez. Y cuando hay un compromiso de derecho, voy a tener que resolver, porque si alguien no puede decir que no, son los jueces. Y me parece que eso será a través de esta cuestión de hackeo permanente que el Ministerio Público, los abogados hagan para que los jueces se expresen. Por último, traer el nombre de un colega que fue denunciado en un jury simplemente por haber liberado a una persona que estaba atado en una clínica psiquiátrica de Chubut, el doctor Alessi, que lo tendremos en Mar del Plata si tenemos esa suerte, y el dueño de la clínica dijo que era un avasallamiento a su empresa y le pidió un jury de enjuiciamiento. Esta persona tuvo que hacer, como pasa, todos sabemos qué pasa, tuvo que hacer sus necesidades entre las sábanas porque pidió que lo llevaran al baño y como castigo por su mal comportamiento o simplemente porque se trata de alguien que esté en estas condiciones de internación, no se hizo, además de otras cuestiones que ahora tampoco puedo mencionar. Pero lo que dijeron los consejeros en el dictamen, voy a leer simplemente la cita porque es digno de leerse, pero tampoco puedo. Dijo Herrendorf, citan a Herrendorf, donde dice, los jueces son jueces solo cuando actúan como jueces. Y en este caso no cabe ninguna duda de que el doctor Alessi hizo honor a su cargo. Y es de esperar que este tipo de conductas
sea también compartida por los otros funcionarios judiciales que tienen competencia en la materia. Entonces será cuestión de adecuar los principios constitucionales, la ley y sobre todo nuestra función. Tampoco voy a poder pasar lo que decían los chicos de Perú, pero voy a terminar nada más que con una cita que trae Patricia Brogna en su tesis sobre discriminación, citando a Octavio Paz. Por los otros todos que nosotros somos. Gracias.